Sean todos bienvenidos a Radio Alfa TV. Señor, el único podcast que toca temas donde otros podcasts no lo tocan. Y aquí tenemos un tema súper especial. Tenemos hoy la participación de nuestro hermano Neftalí. Un aplauso para él. Neftalí Melo, wow. Nuestra hermana Kilsi también, pero aplaudan, señores. ¿Y qué? Le pesa la mano. Kirby aquí a mi derecha, mi esposa Chanté Rodríguez también nos acompaña hoy por primera vez en nuestro elenco, ¿eh? Esto es una primicia hoy. Aprovechen cada palabra que ella diga, préstele atención, porque esto no se puede volver, posiblemente no se vuelva a repetir. Hay que ver. Entonces, te pedimos que le dé like a nuestro video, comparta todos nuestros videos. Tenemos ya casi acumulado 180 y algo de videos ya. Tenemos un buen contenido, repertorio para que pueda disfrutar y sea edificado cada uno y todo el que no está viendo a través de las redes sociales. Estamos a través de Instagram, estamos en TikTok, estamos también Spotify. Aquí en YouTube, Spotify, si nos está escuchando en audio. Tenemos hoy un contenido que yo sé que tiene que prestarle atención para que pueda sacar lo mejor de él. Y es lo que Dios dice de ti versus lo que la gente habla. Yo lo voy a repetir ese tema. No estamos predicando, pero sí estamos impartiendo algo en esta tarde, pero hay como una atmósfera de prédica, como de exhortación, ¿eh? Lo que Dios dice de ti versus lo que la gente habla. Mira, ese tema, yo sé que le va a hablar a muchas personas, porque no es lo mismo lo que Dios realmente dice de alguien a lo que la gente habla. Y traigo el contexto para que así podamos debatir esto entre todos. Mira, sucede que por muchas ocasiones ustedes han visto predicadores, profetas, que nos dicen una palabra futura hacia nosotros y tal vez en el momento nuestra vida no está acorde a esa palabra. Por ejemplo, hay personas que se sorprenden de otros que conocen que le profetizan que va a ser un predicador, por ejemplo. Pero yo nunca he visto a esa persona con un micrófono en la mano. O no he visto a esa persona tal vez en ese momento acorde a lo que está diciendo ese profeta que se está dejando usar por Dios. Pero, no obstante, nosotros debemos de entender que los profetas que se dejan usar por Dios realmente profetizan el futuro muchas veces de lo que va a ocurrir. No tiene que ser en ese mismo instante. Por ejemplo, alguien me puede decir a mí que yo voy a ser pastor. Y en ese momento yo lo que estoy es haciendo otra cosa muy lejos que eso. Entonces a veces entra la confusión entre la otra persona de decir, oh, pero el hermano le están profetizando que va a ser pastor y ni siquiera me saluda para decir algo, por ejemplo. Y ni siquiera me saluda. ¿Y cómo entonces va a tener una congregación y no va a saludar a las ovejas, a los hermanos de la iglesia? Entonces hay que recalcar la diferencia entre lo que Dios habla de nosotros a lo que, por ejemplo, la gente habla. A ver qué ustedes opinan sobre ese tema. Bueno, mira, yo creo que la gente usualmente se deja más persuadir por lo que ve o lo que cree del otro, asumiendo aún no te conozca, ¿me entiendes? Entonces, como la gente, su primera impresión no tiene lo que tiene Dios, que Dios puede ver el interior de las otras personas, Dios puede ver el futuro de las otras personas, sabe lo que va a pasar con nuestra vida, pero nosotros la gente no tenemos el poder de ver más allá o de estudiar el interior de la persona. Entonces nosotros, no es que es algo malo, todos tenemos esa limitación de que podemos verlo el hermano Neftalí. Entonces yo, por lo que veo de Neftalí, creo que él puede hacer o que no puede hacer. Pero en el caso de como tú estabas hablando, de profecía y eso, yo entiendo que cuando un profeta tiene una profecía sobre ti, es porque no salió de él, sino que Dios fue que puso en él esa visión de lo que va a suceder contigo. Pero si se fueran al ámbito personal, yo entiendo que esa persona no tendría cómo saber qué tú puedes hacer o qué no, porque a veces nosotros juzgamos a la persona
por un momento. Hay gente que tú lo ves en un momento que está actuando de tal y tal forma y tú crees que esa persona es así. Y tal vez esa persona ese día, ese no era su día. Ese no era su día y él no es así. Y ese no era su día. Y tú lo conociste en ese día. Entonces yo entiendo que a veces a las críticas que no son constructivas, que son críticas de personas que no te conocen, yo creo que lo que hay que mantener su autoestima sano y creer en lo que Dios dice de ti para seguir hacia adelante. Sí, pero mira, ahí entra una controversia porque hay personas que se escudan en lo que Dios dice de ellos para realmente comportarse de otra forma delante de la persona. A lo que me quiero referir es, por ejemplo, que Dios a veces dice muchas cosas de ti, ¿verdad? Y tú te llenas de ese orgullo y de eso y de esa cuestión para no comportarte en el ámbito secular como un verdadero cristiano delante de las demás personas. Porque a veces la gente se escuda con eso. Por ejemplo, la gente se traga todo lo que Dios dice, obviamente, de ellos. Y hay ciertos comentarios que la gente hace hacia otra persona que no es tan bien, que ven tu comportamiento, por ejemplo, y tú lo que dices, a mí no me importa, a mí lo que me importa es lo que Dios diga de mí. Ay, ¿Entiendes? No, Hay gente así también. Sí, eso sucede. Hay gente así que para ellos no comportarse de buena forma delante de otros, lo que usan es, no, Dios es mi todo y Dios es que me tiene así y olvídense del mundo. Y por ahí anda mucha gente que realmente no se comportan como un verdadero cristiano, donde realmente ellos deben de ser luz. Por ejemplo, en un grupo donde la mayoría son personas inconversas del mundo y tú eres el único cristiano, hay que ver cómo tú te comportas para que esa persona perciban, aunque tú no le digas que tú eres cristiano. Porque muchas veces nosotros no tenemos que hablar y decirle, oye, yo soy cristiano, sino que nuestro comportamiento realmente y nuestro testimonio le dan a entender a ellos que somos personas de la iglesia. No sé si me entienden, pero mucha gente lo que hace es que se escuda con decir, oh no, Dios, Dios lo que busca es el corazón. Eso lo sabemos todo, pero dice la Biblia que nosotros somos carta leída aquí en la tierra. Entonces debemos de comportarnos como cristianos y dar testimonio para que esa persona por lo menos perciban lo que Dios dice de nosotros. Yo agregando algo ahí, yo creo que lo primero que debe de tener el creyente es discernimiento de espíritu, para saber cuándo una profecía viene de parte de Dios y cuándo una profecía viene, una profecía que te pueda sacar de tu camino correcto. Porque en un momento, por ejemplo, hablando de Saúl, cuando fue a consultar a la divina de Endor, cuando él fue a preguntarle a Jehová, que Jehová no contestó, él fue donde una divina para que le leyera la carta, vamos a decir, para que le diga que lo que. Así mismo como hay profetas que vienen de parte de Dios, hay profetas que no directamente vienen de parte de Dios, sino que vienen a hacer piedra de tropiezo para que tú no cumplas el propósito que tú tienes que cumplir en la vida. Y agregando lo que tú dices de eso de que hay gente que se cree ya la película de una vez, puede que uno de esos profetas vaya y te diga, no, tú lo que debes de hacer es irte para Santo Domingo y montar una iglesia allá, por ejemplo. Eso no viene de parte de Dios, pero puede que el enemigo esté usando a esa persona para desviarte, mandarte para Santo Domingo, diga, levantó una iglesia, y a ti lo que te va a llevar es San Quintín por ahí. No sé si me doy a entender. Entonces yo creo que lo primero que uno debe de tener es discernimiento. Y cuando te den una palabra, ora y buscar más iluminación, que Dios aclare más el asunto, no de una vez creerte como que tú eres el mejor artista o el mejor predicador, sino lleva eso como de paso a paso y no adelantarte a los acontecimientos. No, y que eso que él estaba diciendo de gente que usan eso como excusa de que para portarse mal, no podemos tampoco quitar que es importante también lo que la gente diga de ti, porque no podemos vivir de que desacatado como chivo sin ley, como chivo sin ley, y de que porque a ti no te importa lo que diga el otro, sino lo que diga Dios. Pero si Dios también nos mandó a ser testigo aquí en la tierra, entonces ¿de qué nos sirvió eso? ¿Me entiendes? No estamos dando el ejemplo que Dios quiere que demos.
Entonces es importante también lo que la gente dice de ti. Porque acuérdate que la palabra dice que cuando digan algo mal de ti, que sea mintiendo. Pero si es verdad, ya hay un problema. El asunto es, discúlpeme, Kilsi, que sé que usted quiere arreciar y nos vemos mañana. Después de ahí. Mira, el asunto es que cuando se trata de profecía, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque la profecía, cuando viene de parte de Dios, tú no lo sabes. Tú tienes un profeta que está profetizando, una casa, por ejemplo. Pero es una profecía que, ok, no te dice el tiempo ni nada. Entonces tú puedes, una casa, ok, pasaron 30 años y compró Kirby su casa. La profecía era verdad. Se cumplió. No sé si tú me entiendes. Entonces, ¿O era que tú la necesitabas? Sí, así como dice Netali. También otra cosa que Era inevitable. Cuando Dios usa a alguien para profetizarle a otra persona, sucede que siempre el hombre tiende a desesperarse y piensa que si hoy yo te profetizo, al otro día ya esa profecía va a estar cumplida. Las cosas no son así. Dios sabe cuándo va a revelar el cumplimiento de eso. Porque puede ser que a ti a los 10 años te profeticen una cosa, pero en 20 años ya tú eres, vamos a poner por ejemplo, pastor. Eso te lo profetizaron hace 20 años. Y las profecías se cumplen en el momento que Dios sabe que ya es tiempo para cumplirse esa profecía. Y Dios promete una cosa, pero el hombre muchas veces, Dios le promete cosas y piensa que de un momento a otro ya eso se va a cumplir. Porque yo he visto personas que a veces le han dicho, tú vas a profetizar por las naciones, vas a predicar por las naciones, y ya el otro día están en el consulado buscando una visa porque ya se van a predicar. Y es que no han esperado que Dios le confirme realmente el cumplimiento de esa profecía. O por la vuelta de México se van. Entonces, es necesario esperar. Pero hay que accionar también, porque tampoco es que tú te vas a quedar en tu casa acostado. Dios te dice, tú vas a ser un profeta y tú te vas a quedar acostado en tu casa esperando que llegue eso a tu casa. Esa era la pregunta que yo tenía. Cuando te dan una profecía, tú tienes que ejecutar esa profecía en el momento o uno tiene que esperar. Porque, ok, al varón le iban a dar la visa, ¿verdad? Pero si él se queda esperando la llamada del cónsul, por ejemplo, que lo llama. El cónsul no lo va a llamar. El cónsul lo va a llamar. Mi pregunta es esa. Uno tiene que accionar en Sí, es que lo que Dios va a inmediatamente. permitir, oye, lo que Dios va a permitir es lo que tú no puedes hacer. Yo me refiero a caminar antes del tiempo que realmente Dios estableció para cumplir eso. Es que a veces la gente se desespera y quiere la cosa antes del tiempo establecido por Dios. Sí, no, y depende cómo sea la profecía. Hay cosas que Dios te dice, mañana levántate y ve a tal lugar. Esas son cosas ya mañana realmente que tiene que hacerlo de tiene una su vez. fecha, Ahora, tiene su depende fecha. cómo sea la profecía también. Porque si Dios te profetiza como tú dices no romper los parámetros que para poder llegar ahí. Por ejemplo, tú dices que, por ejemplo, le profetizan que se va de viaje, por ejemplo. Obviamente tú no vas a hacer algo ilegal para irte de viaje, ¿entiendes? Tú tienes que esperar el tiempo de Dios suficiente, pero en ese accionar tú tienes que ir realmente a someter los papeles y Dios lo que va a permitir, ¿tú sabes lo que va a permitir? Que no te quemen la visa. Que eso es lo que... Claro, Pero es que al el menos tiempo... tú Y se te la al menos- quemaron, no era el momento. Ajá, al menos, ok, busca tu pasaporte primero, ok. Sí. Pero después, tú sabes, va El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Claro. Sí, claro. No sé si me doy a entender. El el de tiempo de Dios es nosotros, cuando tú... No sé si me... No, déjame explicar. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El de nosotros. Exacto. Me profetizaron una visa. Yo me pongo a investigar cuáles son los requisitos para que me den mi visa. Yo voy ahí sin tener casa, sin tener un peso, sin tener nada, buscar la visa. Me la van a quemar. No era el tiempo de Dios. Pero si me pongo a investigar, me preparo y voy y me la dan, es el tiempo de Dios. Exactamente. That's it. Pero mira, hay un asunto ahí. Luchar por eso, luchar por lo que... Claro, exacto. Hay un asunto ahí y vamos a entrar en materia. Ahora que vamos a entrar en serio aquí. Oye, hay un asunto con lo que la gente dice de ti. ¿A qué me refiero? Ahorita yo quería entrar en el renglón de, ok, lo que Dios dice de mí, lo que la gente habla también. So, no tanto a lo futuro,
sino, por ejemplo, en la vida que yo llevo como cristiano, por ejemplo. ¿Entiendes? Que Neftalí, por ejemplo, no tiene que ser nada más una profecía, sino que Dios en el púlpito, donde sea, tú te muestras de una forma tu vida espiritual, pero cuando sales de ahí, tú eres otra cosa, porque la gente habla otra cosa de ti. ¿Qué la gente habla de mí en mi vecindario? La gente que me conoce, los que trabajan conmigo, ¿qué hablan de mí? Eso es lo que yo me quiero referir directamente, Yo ¿entiendes? quiero dar una opinión acerca de eso. A veces las personas, como tú dices, hablan por tus actuaciones. Eso es una. Otra es por cómo te ven. Quizá a mí me ven un poco tímida, quizá dicen que yo no doy para cantar y Dios me llamó para adoradora. Y otra es también, por ejemplo, como la generación. Por ejemplo, si tu papá es pastor, ya la gente está diciendo, pues tú vas a ser pastor. O sea, son diferentes puntos que las personas ven. La profesión. Sí, exactamente, pero tiene que haber como un encuadre entre las dos cosas. Porque es que Dios no es loco. Hay un ¿entiendes? balance. Tiene que haber un balance. ¿entiendes? Claro, Yo entiendo tiene que haber un que es lo que balance. Dosomi dice. Dosomi viene diciendo que el comportamiento, el testimonio nuestro, da mucho a qué decir. De lo que Dios dice de nosotros Sí, de lo también. que Dios dice de nosotros. Porque el testimonio nuestro, el comportamiento nuestro, habla mucho, habla por sí solo. Exactamente. Mira, yo no sé si ustedes han escuchado, soy el único aquí en este panel, Sí. que he escuchado que, por ejemplo, para decirle, hay pastores que en el barrio no quieren saber de él. Oye esto, Sí. y se va, No, se va a ir la no luz diga aquí. nombre, no diga nombre, yo no quiero se escuchar. va a ir la luz, mi hermano, aquí. Hay pastores que no quieren saber en el barrio de él. Si tú vas y haces una encuesta en el barrio completo, nadie quiere saber del pastor, oye, de la iglesia del mismo barrio. Porque su comportamiento es muy diferente a lo que Dios dice de él. Pero ¿de dónde entonces se le va a ¿entiendes? llenar la iglesia así ni del barrio? El asunto es... Eso es lo que la gente es- dice de él. El asunto Right. es que no toda la gente quizás dice eso, porque ahí es que está el detalle. Porque siempre va a tener unos que hablarán a favor y otros que hablarán en contra. Hay que ver la mayoría. Pasaba, Sí, pero- pasaba con Jesús, Sí, atiéndeme, Lo pasaba con Jesús. importante es como yo te dije ahorita, que sea Mintiendo. mintiendo. Porque si no es mentira, entonces hay un problema. Pero pasaba con Jesús. Con Jesús, muchos hablaban a favor y otros hablaban en contra. Y Sí, ese pero era los que hablaban Jesús. en contra eran mintiendo. Sí, mintiendo. sí, Pero no es sí, que hablen en mintiendo. contra y que sea verdad y que tú vas para adelante aunque sea verdad. Sí, porque mucha gente puede hablar mal de ti. La cuestión es que lo que hablen, las cosas que estén hablando mal de ti, sea verdad. Es un ladronazo y que yo soy un ladronazo. Ajá. Ese le da golpe y que yo le dé golpe. No sé si tú me Si es entiendes. verdad, Si es verdad, pues ya tú Hay no... un problema. Y que lo que Tiene se diga tiene se la razón la justifique. persona. Tiene la razón. De lo que estaba hablando de Somi ahorita, si en un barrio todo el mundo habla mal, tiene un problema, algún problema hay, oíste. Sí, que por lo regular, Por lo no regular, suele pasar eso. Nadie se mete con eso. Diga que hablen mal de... No, es un... Exacto, por lo regular. Sí, No, y que los pastores Ay, lo Dios ven mío. como líder en las comunidades. Los pastores así que lo ven como líder. pero Mira, yo aquí te no vamos a digo decir porque, oye, nombre ni nada, así Yo que te no sé... digo porque, oye, yo vi un contenido donde... Es algo personal Oye, que tú escúchame. tienes que... Yo vi un contenido donde se hizo una encuesta del pastor y tuvieron que obviar ciertas respuestas. Se ve en el video los cortes que hicieron de personas que realmente iban a hablar mal del pastor, lo quitaron de ahí y nada más subieron como tres personas nada más que hablaron a favor del pastor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pienso, mira, que un pastor, por ejemplo, tiene que saberse comportar, ser humilde, ser empático con todo el mundo, sea impío, sea de la congregación, como sea, porque es una carta abierta donde realmente tú estás trayendo almas realmente al arrepentimiento. Y usamos el término pastor porque es lo más popular en un barrio, muchas veces, o en un vecindario, lo que sea. Si, por ejemplo, yo en el altar me voy en gloria, ¿verdad? Y estoy, ya tú sabes, fluyendo, y doy palabra profética, y esto y que lo otro. Entonces, lo que yo manifieste en el altar realmente tiene que ir acorde a lo que yo viva fuera de ahí. Cuando yo me baje del altar, ¿quién soy yo? ¿Entiendes? Como una vez yo invité a unos predicadores, no voy a mencionar nombres, y cuando yo compartí con ellos en su vida cotidiana normal, yo dije, no, pero estos no son los predicadores que estaban predicando anoche. ¿Entiendes? Porque lo que ellos, cómo Dios lo usa en el altar, es muy diferente a la vida que llevan acorde. ¿Entiendes? Y eso sucede mucho en el pueblo de Dios.
que a veces hay evangelistas, a veces hay pastores, a veces hay profetas, adoradores, músicos, que realmente no viven una vida acorde, pero sin embargo, cuando están ahí en el altar es otra vida. Y eso deja mucho de qué hablar lo que Dios supuestamente dice de ti, ¿entiendes? Porque mira, por ejemplo, Chantel dice eso y la gente podría examinar a Chantel, a ver, qué encuentra, qué no encuentra, o, ¿tú me entiendes? Puede hablar o qué puede decir de ella, por ejemplo, de un músico, ¿qué yo puedo opinar? Después de ahí, ¿quién es? ¿Entiendes? Cuando son las 9 de la noche, las 10 de la noche que yo me lo encuentro por ahí, No, mira, ¿quién es? las acusaciones que tú haces son muy gente Se fue delicadas. la luz. Son muy delicadas. La gente le gusta mucho juzgar también a veces y juzga de manera errónea y de manera desconocida. La gente le gusta juzgar a las demás personas. Pero Dios no va a juzgar a sus hijos igual como la gente lo juzga. Sí, pero hay que ver qué es lo que es juzgar. Yo- Porque mira, yo te voy a decir algo. Yo con el término juzgar tengo mi opinión fuerte. Porque últimamente la gente usa eso de excusa para no cambiar o para no comportarse bien. Por ejemplo, si yo veo a Netalí haciendo algo malo y le llamo la atención, Netalí me reputa para atrás. No me juzgue. No, que no te juzgue, que yo estoy viendo que lo que tú Sí. estás haciendo está mal. ¿Entiendes? Y ahora mismo vemos un grupo de gente que se escuda y son ñoños diciendo, no me juzgue, que el que me juzga es Dios. Sí, pero a veces yo le digo, no quieras tú que Dios te llame la atención con eso que tú estás haciendo. Tú sabes ¿Entiendes? que estamos hablando de pastores y ministros y todo eso, pero la vida en general del creyente tiene que ser una vida de ejemplo en tu comunidad y en todos los lados que tú estés, porque se ve más notable en un pastor, por ejemplo, alguien que sea del altar, porque es un pastor y todo el mundo va a tener los ojos en ese Claro, pastor, por el pero título, claro. hay muchos hermanos dentro de las congregaciones que pasan desapercibidos que tienen ese mismo problema, que a lo mejor no son gente famosa delante de los ojos del hombre y pasan, como digo, desapercibidos, pero son gente que viven una doble vida, que dentro de la congregación, el hermano Andrés, sí, él es cristiano, sí, pero Andrés en el barrio lo conocen como el más bebedor de cerveza. No sé si ustedes me entienden. Sí, sí. Que si lo hace un pastor, guay, eso Sí, se vuelve sí. mundial, se vuelve que todo el mundo se da cuenta porque fue un pastor. Pero hay muchos hermanos pasando por ese tipo de situaciones que allá Tú son no una puedes ir cosa a buscarlo para el barrio de que, no, es que el que es cristiano, el varón, ¿quién es ese? No, por aquí, no. el hermano Andrés. Yo sí el sé que la único Andrés palabra que hay por dice. aquí es uno que lo consigue en el colmadón. Ahí. Ay, mi- Yo sí sé que la palabra dice que seremos testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo que significa que vamos a testificar de Dios en cada lugar. Entonces, ¿cómo testificamos? Así mismo con nuestro comportamiento. Con el comportamiento, mira, antes se usaba mucho, o no que se usaba, antes la gente tenía el temor de que su pastor lo visitara al trabajo o preguntara Ay, ay, por ello. No sé si escuchaban antes que fulano te están buscando fulano. ¿Y quién es? Tu pastor. Y los chorreros de los sudores, y así, mira. Así, porque eran personas realmente que no tenían un buen testimonio. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de personas que no tenían un buen testimonio le daba temor de que alguien con peso de la iglesia lo visitara y preguntara. Porque antes, yo te voy a decir una cosa, antes se usaba mucho que se investigaba también. Se investigaba. ¿Y cómo tú lo ves a fulano aquí en el trabajo? No, ese hombre es impecable, ese es un hombre de Dios, siempre no habla de Dios y es correcto. Ya hay otra cosa que le digan, no, pero ¿quién? Y ese hombre cristiano, cuando venía esa disciplina de allá para acá, ya tú supiste, ¿por qué? Porque investigaban realmente cómo era la vida de esa persona. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que llevar un balance entre lo que Dios dice de nosotros y lo que la gente habla. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que a pasar de las generaciones, esos fundamentos, para llamarlo de una forma, se han perdido más en los pastores que son líderes de ovejas? Se ha perdido el visitar a la casa de los hermanos, el darle seguimiento cuando tú te cambiabas de una iglesia, que se llamaban de un pastor a otro. Ahí va un hermano que yo tenía en mi congregación.
eso se pierde al pasar de las generaciones porque va muy ligado con lo que estamos hablando. Me llamó mucho la atención de que tú estabas diciendo que en el barrio se daban cuenta y todo eso, pero antes los cristianos del barrio y vaina salían a regar tratados y los vecinos lo veían. Salían y le predicaban a los vecinos. O sea, no sé, había ese movimiento que ese hermano es cristiano, no se escuchaba un pleito, no se escuchaba nada y daban testimonio. Pero hoy en día es como más difícil yo darme cuenta si mi vecino es cristiano porque ya yo lo veo normal, como que No, es que ya la como gente- que no hemos ligado y estamos que ahí. no hay tiempo para eso ya. No, es que estamos en la era del corazón. ¿Entiendes? Joder, Estamos en la no. era del corazón. ¿Cuál es? Pues esto se jodió. La era del corazón es que Dios solo mira eso. Es decir, Dios solo No, mira Dios eso. conoce Mira, mi te corazón. responden así. No, Dios solo mira mi corazón. Es decir, yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo ni que regar tratados ni predicar. Porque Dios sabe cuál es mi corazón. Pero- Y a toda esa gente que se escudan, yo siempre le digo, ese es el problema, que Dios sabe tu corazón. Pero déjame decirte, Y tú vagas también. el que dice tanto eso, que Dios solo mira mi corazón y no está cumpliendo Entonces con lo jodió que esta Dios vaina. Me lo voy de aquí. llamó. Entonces, ¿qué corazón es el que Dios está mirando de ti? Porque vamos a ver cómo está tu corazón. Quizá tú no ames, quizá tú no le hagas ni siquiera un favor a una persona. ¿Cómo te está viendo Dios? ¿Qué corazón es ese? Hay un corazón que no anda bien porque ese corazón no es una persona solidaria, no es una persona empática, esa persona no ama a la gente, esa persona no le predica a la gente, esa persona no se lleva bien con su vecino, esa persona no se lleva bien ni siquiera en su casa. Entonces, el corazón, ¿cómo está? Porque Dios solo mira el corazón. Pero si mira ese corazón, ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo Yo lo he dicho y cómo lo siempre ve lo voy a Dios ese corazón? repetir. Aunque se quillen conmigo, que todo eso. Y eso comenzó hace mucho y fue entrando y entrando. Y los cristianos de hoy en día acomodan el evangelio a ellos. De que comenzó a entrar todas estas informaciones en Google y por todos lados. Y muchas informaciones de que no, yo pensaba que eso era así, pero hemos tergiversado tanto la palabra por acomodarla a nosotros que el verdadero sentido del evangelio y los verdaderos fundamentos se han perdido porque lo que estamos en bacanería Sí. y en coger para allí, en coger para allá. Eso de que de regar tratado y de predicar el evangelio, que es el verdadero evangelio, salir a buscar esas almas. ¿Qué almas? Que vengan solo a la iglesia. Hacemos una transmisión por ahí, por vaina, y el que lo quiera ver que lo vea. Si se arrepiente, se arrepiente. Entonces jodió la tecnología. Vino a dañar toda esta vaina. Vino a dañar todo porque ahora queremos predicar por Facebook y por vaina. Y no hemos acomodado tanto que no nos queremos parar de la cama y acostamos en la cama. Hermano, porque yo te digo que te arrepientas. Terminé el live. Hazme un arrocito con huevo ahí. Sí, acá Se abajo. volvió eso mismo, se volvió esto. Ay, Dios. Dime. Antes había que coger su lucha y salir. Tú sentías que tú no se trata de sacrificio. Había El que ir pa'l sacrificio te monte. moldea. Para el monte. El silicio. El amanecer en el No, piso. No hablé de eso en esta temporada. No, ahora tú estás Ya loco. eso es otro El nivel. En Pilón-Tó que estamos, en Pilón-Tó y en que se yo quede la... Ese es otro El level. silicio, la gente lo que no sabe es que cuando tú le dices a tu cuerpo, cuando tú tienes hambre, tú le dices a tu cuerpo, tú no vas a comer porque estoy en sacrificio hoy, por X o por Y. Tú estás moldeando tu cuerpo a que no te maneje, a que tú tengas Claro, dominio sí, propio, exacto. Sí. que es un fruto del espíritu. No, ya eso no. ¿Para qué yo voy a dormir en el piso si tengo un Pilón-Tó? No hay necesidad. Que da masaje y de todo. La tecnología, como va avanzando, también va haciendo que los cristianos sean más devotos y no sirvan para nada. ¿Usted cree que usted ahí en su casa, en su jipetón de $100,000, de que regala yo me atrevo a apostar, mire, que usted lo que se va a quemar en el infierno, quemadito, chicharrado. Yo me atrevo a apostar eso. Y que Dios me perdone. Salve. Pero es que lo hemos acomodado demasiado, no hemos acomodado demasiado y eso me lo digo yo hasta a mí mismo, que a veces queremos hacer la cosa y sabemos que lo que tenemos que Sabemos hacer. lo que hay que hacer, Claro que sí. Pero es que este sistema en el que vivimos nos ha arropado, que tenemos 2 y 3 trabajos y tenemos tiempo para los trabajos, pero no para llevar un plato de comida a uno que lo necesita o para predicarle al vecino que
Nos juntamos con el vecino con un bachatón al lado y yo aquí, soy cristiano, pero yo estoy aquí con él, compartiendo y dándole para allá. No es que usted no hable con su vecino, es que el vecino sepa que cuando llegue usted, bájame la música ahí, que llegó el hermano fulano. Exacto. Te respeta como cristiano. Eso se perdió ya. No, ¿Por qué? Porque estamos vueltos mangú con papa, ya nadie sabe quién es y quién no es. Y que el vecino, si está atravesando por un problema o cualquier cosa, tenga la confianza de decirte. Ora por... Muchacho, me está pasando una situación, pero ¿tú crees que al vecino le pasa que tú puedes orar por él? Sí, pero a veces pasa que el vecino te lo está contando, pero ni siquiera tú le dices vamos a orar. Se fue la luz. Se fue. ¿Entiendes? Voy de aquí. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, hay un Bueno, sistema. en medio de todo esto, de lo el que problema, Dios, lo que hay, oíste. en medio de todo esto, de lo que Dios piensa de nosotros, es importante, sumamente importante, entender y reconocer de que nosotros fuimos llamados con un propósito y ese propósito tenemos que cumplirlo. Si no cumplimos ese propósito en Dios, pues no sé entonces cómo no mirar a Dios si no cumplimos con el propósito al que hemos sido llamados. ¿Y qué dice la gente? La gente va a decir cosas que no son de agrado, porque si no cumplimos con ese propósito al que fuimos llamados, entonces la gente no va a venir a los pies de Cristo a través de nosotros y de nuestro testimonio, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios realmente nos llamó. Y hay que reconocer eso, es sumamente importante para la vida del cristiano, reconocer de que Dios nos llamó con un propósito y que tenemos que cumplir con ese propósito. Y si cumplimos con ese propósito, sé que la gente va a hablar bien, porque la gente no todos hablan mal, pero muchos hablarán bien. Muchos vendrán a Cristo también a través de nuestro testimonio y a través del trabajo que nosotros hagamos, a través del cumplimiento de la palabra en nuestra vida y de que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios. Cuando usted se identifica delante de su comunidad como hijo de Dios y ve la comunidad lo que usted hace, entonces esa comunidad va a decir realmente este es un hijo de Dios. Mira, y estuvimos hablando ahorita de pastores y eso, pero yo pienso que no hay que esperar realmente tener un cargo en la iglesia para usted accionar. Como cristiano, como Kirsi está diciendo, nosotros en la comunidad debemos ser un ejemplo y ser relevante en algún momento, por ejemplo, de caos para una persona que no conoce de Dios. Porque como yo te dije ahorita, a veces nosotros ni siquiera tomamos la iniciativa. Mira, vamos a orar por ti, porque yo sé que Dios realmente puede resolverte ese problema. Dios puede hacer algo contigo. Porque a veces pasa eso, que nos está contando la persona, tú esos problemas, y nosotros lo que estamos es pensando en otra cosa. Y ni siquiera nosotros como cristianos a veces tomamos esa iniciativa. Mira, yo pienso y ten fe de que Dios va a obrar contigo y vamos a orar ahora mismo. Entonces, de ahí para allá, ¿cómo te va a ver esa persona? Porque nosotros mismos a veces tenemos que cambiar lo que la gente está diciendo de los cristianos también. Ahora mismo muchos se escudan en el mundo de no arrepentirse porque ellos ven que muchos cristianos no le dan ejemplo y piensan que todos son así. Piensa que el cristiano realmente la diferencia es tú y a la iglesia. Para ellos eso es la diferencia para muchos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. No darnos vergüenza, decirle ven, vamos a orar contigo. Dime un día que yo puedo ir a tu casa y orar por tu familia. Entonces a veces esperamos que sea que el pastor sea el que vaya o vaya otra persona, pero y nosotros entonces tenemos también que ponernos los pantalones y tratar de marcar la diferencia para que la gente deje de hablar de que los cristianos esto, que los cristianos lo otro, que dicen, oh, por eso que yo no me arrepiento. Cada vez que sale una noticia negativa del cristianismo, oh, por eso que yo no me arrepiento. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. No, y dentro de las mismas congregaciones, a veces hay personas que uno las observa, no dice nada, pero a veces cuando se acerca a ellos, están atravesando por cierto tipo de situación en la cual uno desconoce. Y después que se acerca, que uno comienza a interactuar con ellos, que comienzan a explicar la situación por la que atraviesa, que uno se pone a orar, esa persona recibe el apoyo
tanto de parte de Dios, la fortaleza. Y sabe que hay alguien que se preocupa por ello, aparte de Dios, que sus hermanos lo tienen en cuenta, que es una persona que se quiere, que es importante en la obra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hace un tiempito hay una hermana que Chantel y yo conocemos, estaba alejada prácticamente de la iglesia, pero... No diga nombre. No, yo no voy a decir nombre, ¿no? Soñé con ella y luego me dice Chantel, pero yo he estado pensando lo mismo y ya Chantel y yo estábamos en la misma sintonía con esa persona. Y Chantel la llamó y esa persona después que Chantel la llamó no ha faltado más a la iglesia. Entonces, tenemos que identificar, enfocar a aquellos que necesitan de nosotros. Porque no se trata de que tú vas a agarrar $1,000 y le vas a decir, toma este, toma. No se trata de economía. Se trata de la vida espiritual de la gente. Entonces, nosotros somos los que estamos llamados a ayudar a esas personas con necesidades y traerla a los pies de Cristo, para que esa persona conozcan, y ese trae al otro y el otro trae al otro, y es así. Y a veces nosotros nos descuidamos demasiado y no le hablamos, y a veces pasamos horas o vía telefónica o personal hablando con otra persona. Pero nosotros no somos magos ni adivinos para saber que otro está pasando por situaciones, pero sé que en medio de los diálogos nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tienen las demás personas, interactuando con ellos, cómo te sientes. Y cuando comenzamos a interactuar, nosotros tenemos que identificar esa necesidad de esa persona y tenemos que orar con esa persona, ayudar a esa persona para que salga de esa situación. Mira, la gran Entonces pregunta, ahí nos estamos realmente identificando con Cristo y haciendo lo que Dios realmente nos llamó. Y eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que Dios piensa de mí. El que yo fui llamada con un propósito y tengo que cumplir con el propósito que Dios me envió. Mira, la gente que nos están viendo ahí, le pedimos que le dé like a este video, se suscriba si es por primera vez y comparta eso. Esto está buenísimo, señores. Esto ni Univisión te lo va a ofrecer, ni Telemundo. Yo quiero hacer como un tipo de dinámica, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, con los ojos humanos, ¿cómo vemos a Netalí? Estamos hablando de lo humano y de lo que Dios dice. ¿Qué Es ustedes una dicen pregunta de Netalí? retórica, no es que tienen que Eso contestar. está fuerte. ¿Hay que responder o...? Si quieren responder. No hay que responder. Por ejemplo, No, está bien la dinámica. Yo puedo responder sin problema. Tú dices en cuestión, como ojos yo como humanos. humano, ¿verdad? Yo como humano veo una persona realmente bien, una persona se comporta bien, una persona, vamos a suponer, buscar un término introvertido, que se dice. Una persona introvertida, le gusta la cosa de Dios. pero tú lo conoces. Sí, claro, sí. Si Por fuera alguien eso. que no lo conoce, Quizá lo ven, la Exacto, forma de él, diferente. dice, no, pero este muchacho, qué sé yo. Pero ¿qué Dios ha dicho de ti, Netalí? Vamos a ver. ¿Qué ha dicho? ¿Para qué fuiste? Yo, Sí. qué batalla. No, Dios ha dicho muchas cosas de mí, en verdad. Un adorador, Sí, un músico. Un predicador. Amén. Vemos a Kirsi. ¿Qué vemos en Kirsi? Mi mamá. Ustedes que saben. Sigan hablando. La Yo no voy a responder lo que veo en mí, digan ustedes. No, una mujer de Pero Dios. Kirsi, si hay que defender a alguien, ella lo defiende. Ah, sí, sí, sí. eso sí. O sea, el que Problema. ve a Kirsi quizá dice, no, esta mujer. Uno que no conoce. Pero dice, ¿qué ha "Wow". dicho Dios de Kirsi? Una tremenda maestra, Sí, no. intercesora. ¿Qué vemos en Kilby? Problema lo que hay. Yo estoy confuso en estos momentos. No, Kilby se ríe mucho, quizá la gente, no, este Sí, muchacho, sí. que es Ah, una no, yo sí, mechercha. sí, yo me río mucho. Pero sí. Dios ha dicho algo de Kilby. Claro, Y sí. fue llamado, es un tremendo músico. Sí, Vemos no. a Dosomi. El que Sabemos lo ve mucho con de ti. esa, Habla ahora. No, que el que lo sabemos ve mucho. con esa cara, dice, no, a ese no se le entra. Pero ¿qué vemos en él? No, ve jamás.
Un buen muchacho, un buen muchacho. Dios lo ha llamado a él como Sí, músico. Sí, no, claro. Y muy esforzado en la... Pero es como yo te Como estaba pa- diciendo. como Eso pastor. que está explicando Chantel ahí Ay. con esa dinámica. No digas. Nosotros no conocemos todo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto. Pero como estaba diciendo Chantel, si a cada uno nos mira una persona que no nos conoce, puede que no diga lo mismo. El problema está que cuando a ti te conoce todo el mundo, entonces los que te conocen son los primeros que dicen que tú eres un sinvergüenza, que tú eres esto y que tú eres lo otro. Entonces ya el problema no es solo lo que la gente dice de ti, sino que Dios tampoco va a decir otra cosa de ti. Porque es que ya si los que te conocen te juzgan de esa manera, significa que tú no actúas bien, que tú no tienes una buena conducta. Pero si tú te fijas, hay muchos predicadores que Dios ha cambiado su historia por completo. Que quizá cuando no eran cristianos y eso, acababan con el mundo. Oh, Y sí, cómo sí. Dios los llamó a ellos a ser predicadores. Y quizá en ese momento, mira cómo lo catalogaban las personas. Un ladrón, un Sí. drogadicto, cosas así. No, muchísima gente Fue de banda. llamado desde ahí y mira cómo Dios lo transformó. Y ya ahora que son profetas, evangelistas. O sea que Dios cambia la Dios historia cambia de las claro. personas también. Así es. Mira, este contenido, hoy tuvimos más seriedad de lo común, porque es un contenido el cual queremos que reflexione todo el que esté ahí y hágase esta pregunta. ¿Qué la gente opina de mí? ¿Qué opina de mí en el barrio, donde trabajo, como cristiano? ¿Cómo la gente me percibe? ¿Cómo la gente me acepta? Y no es que va a depender tu vida de cómo la gente te acepte, sino que tú vas a tener un referente de cómo tú vas andando, si tienes cosas que cambiar, cámbiala cuando lo sepa ahora. Si tiene cosas que realmente estaba haciendo mal, cambiarla en tu vida, porque a veces los comentarios negativos nos ayudan a crecer y nos ayudan a cambiar eso. Si una persona verdaderamente quiere cambiar, eso te ayuda. Por ejemplo, preguntarle a alguien, ¿qué tú opinas de mí? ¿Tú crees que yo me comporto bien como cristiano? Hágale esa pregunta, un día pruebe y hágale esa pregunta, a ver qué le va a decir esa persona. Si esa persona le dice, no, tú eres un charlatán, ya tú sabes que te tienen que arreglar, ¿entiendes? Y tú puedes responderle sin miedo, no, pues entonces yo voy a tomar eso como un consejo, yo voy a tratar de cambiar lo malo que esté en mí para yo reflejarte a ti, que yo sí soy un verdadero cristiano, porque Dios ha dicho de mí cosas realmente que yo voy a ser un predicador, que yo voy a ser un adorador. Entonces, si esto te está afectando, hay que ser realista y decirle a esa persona, yo voy a tratar de cambiarlo, pues somos seres humanos y no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos cambiar cosas que realmente no hacen daño para dar ejemplo a otro. Amén. Men, ya esto ha sido... este podcast llegó a su fin. Llegó a su final ya. Llegó a su final ya, mi hermano. No, yo digo que, ya para terminar, que leamos mucho la palabra, porque la palabra nos dan esos ingredientes que necesitamos del día a día para ser un mejor cristiano. No solo preguntarle a cualquier persona cómo te ve como cristiano, sino que vea la palabra donde tú vas a encontrar herramientas que van a poder forjarte como un mejor cristiano, hombre de Dios que dejaron ejemplos de cómo Dios lo ayudó a ser mejores. Vemos el caso de mucha gente, por mencionar a Pablo, que Dios le cambió el nombre y hicieron una metamorfosis en su vida. Sí. Pasaron de ser gente muy malvada a ser gente que Dios lo usó, y todavía en este tiempo estamos hablando de ese tipo de personas. Mujeres estériles que Dios vino y dijo, no, espérate, va a haber un antes y un después en tu vida. Tú no necesitas tú no te estéril a lo mejor, pero, y no hay que ir tan profundo, pero hay cosas que uno practica que a lo mejor no están bien delante de los ojos de Dios, y va a haber, cuando tú busques de Dios finamente, va a haber ese antes y ese después, donde Dios te va a tocar, Dios te va a cambiar el nombre y tú vas a ser una persona diferente, pero tienes que buscar de Dios, tienes que leer la palabra y compórtate como un buen cristiano. Amén, así es. Esto ha sido todo por esta noche. Te pedimos que te suscribas, le des like a este video y compártelo con alguien, el cual va a ser de edificación para alguien. Esto no es un show. Hasta la próxima.